Me dirigía al trabajo en la mina y de camino noté que había unas luces traseras a un lado de la carretera en la cuneta. Cuando me acerqué al vehículo, se veían los agujeros de bala. Me bajé rápido. El señor estaba desplomado. Le dije, aguanta. La ayuda viene en camino. Pero no, él respiró por última vez allí mismo. El pueblo de Clifton no está en camino a otro lugar. Las personas que están aquí por la mina. Tenía que empezar a averiguar por qué pasó esto. Gracias a su licencia de conducción, pude identificar a la víctima como Matthew Meiser. Matthew no residía en el área de Clifton y en ese momento necesitaba averiguar con quién estaba relacionado. Justo después de salir de Clifton, una sección de la carretera es apodada la curva de la herradura porque la autopista sube y parece una herradura gigante. No había cámaras. Era un sitio ideal para asestar un golpe. Los oficiales de policía me dijeron que una mujer llegó a la escena, se acercó y miró a la víctima y luego se alejó. Era muy sospechoso. Finalmente supimos que era la prometida de la víctima, Nicole Chacón. Era una persona de interés con quien necesitábamos hablar. Esto era muy extraño que tu prometido estuviera Nunca había hablado con ella. Me dijo, pasó algo y te pondré al detective al teléfono. Me puse histérica, lloraba. La relación con mi hermano era muy buena, teníamos un vínculo fuerte y me dolió mucho que no pudiera protegerlo. Y pensé, ¿quién querría matarlo? Es difícil creer que algo así ocurre en un pueblo pequeño como este. Todos aquí se llevaban bien con él. Nunca oí a nadie decir nada malo de él. Como para dispararle a su vehículo. Yo no podía entender eso. No podía creer que alguien quisiera lastimarlo. Es una comunidad pequeña, ¿cierto? Todo el mundo se conoce y se escuchan chismes por ahí y luego empiezan los rumores. Por lo que oí, solo conducía por la herradura y un tipo se detuvo a su lado y empezó a disparar dentro de su vehículo. No recuerdo la última vez que hubo un tiroteo en este pueblo. Fue un shock muy fuerte para la comunidad. Aquí la gente se guarda muchas cosas para sí. Y cuando empiezan a correr rumores, la cosa se pone fea. Nos enteramos y supusimos que tal vez se trataba de un incidente de ira en la carretera. Eso fue lo que pensamos.
La voz se corre muy rápido, en especial en este pequeño pueblo, pero no siempre es correcta. En cuanto a la ira en la carretera, sentí que había más en la historia que eso. Podría ser que alguien que viajaba en el asiento del pasajero le disparó, o tal vez desde el asiento del conductor. Un montón de cosas pasaron por mi mente sobre cómo pudo haber sucedido. Teníamos que tratar de averiguar por qué pasó esto. Pero Nicole era la única persona que podría haber estado involucrada o que sabía quién lo había hecho. ¿Podría hablarme un poco sobre lo que sabe, a ver si nos ayuda a averiguar quién hizo eso? No estoy muy segura. Nicole, ¿hay algo que no quiera decirnos? ¿Que tenga miedo de compartirnos? No tengo miedo de decir nada, voy a ser sincera. Le voy a preguntar muy directo, ¿tuvo algo que ver con el asesinato? No. ¿No? No tuve nada que ver. ¿Cuánto tiempo llevaban Matt y usted juntos? 3 años. Bien. Cuando Nicole vino a la estación, me enfoqué en averiguar cómo estaba involucrada. ¿Se llevaban bien? ¿Tuvieron algún problema? Rompí con él por un tiempo, por todo el drama de su ex esposa. Pensaba para mí que no podía hacer esto. Ella me culpaba. Todavía lo amaba y quería desesperadamente. Hundida. Ella no entendía por qué le hacíamos esas preguntas, qué era eso, o por qué la interrogábamos. Me detuve a un lado de la carretera porque quise ver mejor si reconocía el vehículo. Me bajé del auto y empecé a caminar hacia la escena, pero algo me decía que no fuera. Regresé y conduje hasta la gasolinera. Estaba paralizada. Estaba en negación. La sargento Aguilar me preguntó si creí saber quién lo hizo. Y le respondí, la miré y le dije, su ex esposa, Georgina. Esa mañana, los bomberos entramos en acción. Que nada que se me ocurra. Pero tiene un compañero de trabajo, Sam. Comparten el auto. Y ese día le tocaba conducir a Sam. Era un poco extraño que una persona que conducía con Matthew todos los días y el día que es asesinado no estuviera allí. Eso fue muy extraño para nosotros. Y pensamos, tenemos otros sospechosos. Pero no teníamos testigos. Y pensé, ¿cómo vamos a resolver este caso? Solía traer a mis hijos aquí a jugar con los hijos de Georgina. Pasamos muchos buenos momentos en este lugar. Creo que la última vez que estuve en este parque fue con ella. Nos sentamos en ese banco de allí, bajo la sombra mientras los niños jugaban. Me dijo que Nicole se presentó en su casa, llamó a su puerta y le dijo que estaba a punto de aplastar su mundo. Y le habló sobre la aventura que ella y Matt entonces tenían. Y eso la martirizó. Y me contó lo devastada que estaba, que no era posible que le hiciera esto. Georgina y Nicole estaban enemistadas y se odiaban, y todo giraba en torno a Matthew, quien se quedaba con él. Era una batalla emocional, salvaje y loca. No tenía pruebas, pero mi instinto me decía que entre las dos averiguaríamos la verdad sobre quién mató a Matthew Meisner.
Georgina, en el fondo su objetivo era recuperar a Matt. Un fin de semana me llamó y dijo, ¿adivina qué? Pregunté, ¿qué? Me dijo, Matt y yo volveremos a vivir juntos. ¿Qué? Y ella, sí, está aquí, se quedó el fin de semana, pero al final terminó volviendo con Nicole. Una llave inglesa o una palanca, yo la traía y se la pasaba. Lo primero que me llamó la atención fue su personalidad. Era muy divertido. Muchas veces cuando él estaba fuera, él solía ir a Tucson a visitar a sus hijos. Yo estaba de su lado el 100%. Unos meses antes del asesinato de Matt, Georgina me habló de una pelea y me dijo que Nicole la había atacado. Nicole y ella se pelearon en plena... Tomara los papeles de la corte y que empezara a llenar. Y esperó que el vehículo de Matthew cruzara por la US 191. Estas cámaras habrían captado al tirador en ese estacionamiento de tierra. Lastimosamente, en ese momento no funcionaban. Las cámaras del Circle K estaban dañadas. Muy frustrante. Perdimos esa evidencia que podríamos haber tenido. Por suerte, Clifton es un pueblo pequeño y los rumores se propagan muy rápido. Un hombre de la mina me llamó y me dijo que un sedán blanco pasó junto al vehículo del señor Meisner, hizo un giro en U y condujo hacia el sur. E hice una llamada. Shari Aguilar estaba en la sala de interrogatorio con Nicole y simplemente la interrumpí y le dije, oye Nicole, necesito que me digas algo. ¿Alguien que conduce a un auto blanco querría lastimarlos a usted o al señor Meisner? Y dijo que sí, que de hecho un hombre le estuvo tomando fotos a la matrícula del auto de su prometido. Nicole nos enseñó la foto de este vehículo que le tomó Matthew a un tipo que le tomaba fotos a él. Esta mostraba un número de matrícula y pudimos revisarla de inmediato para averiguar quién era el dueño. Uno de los propietarios que aparecía en la matrícula tenía una orden de arresto. Eduardo Montaño, de Tucson, Arizona. Esa fue la verdadera ruptura del caso. Me emocionó encontrar una pieza en este rompecabezas. Era una buena pista. ¿Por qué alguien de Tucson estaría aquí, donde trabajaba Matthew, para ir tras él? ¿Cómo está involucrado Eduardo? ¿Cómo está conectado con Nicole o con Georgina? La sargento Aguilar dejó la escena con Montaño para el interrogatorio. Yo me quedé en la casa. Fui a la puerta principal y me reuní con el abuelo. Le dije, su nieto es el principal sospechoso de un homicidio. Y quedó estupefacto. Dijo, no puede ser Eduardo. Es el joven más respetuoso. Conducía un camión de transporte en la mina. Siéntese. Mientras obtenía información del abuelo, le enviaba mensajes a Shari para que le hiciera preguntas durante el interrogatorio. ¿Fue a Morenci el martes en la noche? Subí a Morenci el martes y luego volví por algo de ropa y por un vehículo para ir a la mina a Freeport. Eduardo admitió estar en el área de South Fort Clifton por un trabajo. Le pregunté quién era el supervisor. No recuerdo su nombre. Nos vimos poco. ¿Y quién es Matt? Tenemos un informe de Matthew diciendo que usted le tomaba fotos a su vehículo.
Nunca lo he visto, nunca hablé con él, nunca le tomé fotos a su auto. No sé qué está pasando. Uno de los oficiales mencionó que tuve un accidente en Clifton y me alejé de la escena. Pero no tuve daños en mi auto, no tengo nada. Por eso estoy confundido de por qué estoy aquí. Cuando entramos a la habitación de Eduardo, tenía una pistola que estaba encima del closet. Su abuelo me dijo que Eduardo era un excelente tirador y de hecho faltaban 14 cartuchos en el cargador. Y entonces muy pronto descubrimos que el señor Montaño nunca trabajó en la mina. Su coartada era una mentira. Era muy claro para mí que la vida del señor Montaño parecía una gran mentira. Todo lo que él nos contó no encajaba. Y entonces su abuelo me dijo que Eduardo siempre le pedía dinero porque decía que debía hacerle enormes pagos de manutención infantil a su ex. Y decidí hablar con su ex esposa. Ella me dijo que Eduardo la había dejado por otra mujer y creía que se llamaba Georgina. ¿De dónde conoces a Georgina? ¿Georgina? Sí. Es una amiga, la conozco desde 6 o 7 meses. Intentamos salir, pero no funcionó. Ajá. De hecho, somos muy buenos amigos. He salido con ella y sus hijos un par de veces. Sinceramente, creía que teníamos al sospechoso que cometió el tiroteo. Y en ese momento necesitábamos averiguar si actuó solo o si Georgina estuvo involucrada de alguna manera. Mi instinto me decía que había algo entre los dos y eso llevó al homicidio del señor Matthew Meisner. Y de inmediato quisimos hablar con Georgina. Literalmente diría que salimos por una semana, por un mes como mucho. Me sentía mal por él. Sí, todos nos sentimos mal por alguien, por la historia de otro. Y luego empezó a hablar de su relación con Eduardo. Dijo que no lo conocía demasiado bien, que salieron por una semana y quedaron como amigos. Empiezas a preocuparte por él. Estaba en mi casa, estaba cerca de mis hijos. Lo primero que recuerdo que dijo fue: no puedo creerlo, no creo que él hiciera esto. No sé qué diablos era el problema de Eddie. No sé. No vi venir nada de esta... Sé que hablé con él y pensé, probablemente, pobre de mí, por todo lo que estoy pasando. Mi intuición con ella fue: no me está diciendo la verdad. Y claro, Eduardo... ¿Cómo está? Negó que ella tuviera algo que ver con lo que pasó, pero estaba segura de que había algo más en la historia de lo que ambos decían. Bueno, usted no lo hizo. El arma no es suya. Pero tiene el cargador vacío. Entonces, ¿quién fue? No sé. Esto no tenía sentido. Todo apuntaba a Georgina. Estaba muy frustrado en este punto. Sabía que Georgina estaba involucrada en el homicidio. Sabíamos que nos mentía, pero no teníamos evidencia para arrestarla y las consecuencias de esto podrían hacer que Eduardo cargara con la culpa y Georgina quedara libre. Me enfoqué en qué tengo que hacer para poder unir ese punto y demostrar que ella estuvo involucrada. ¿Entiende que podremos ver sus mensajes y que si los borran podremos recuperarlos? Sé por investigaciones anteriores que la gente se comunica a través de mensajes y luego los borra. Por eso conseguí órdenes de registro para el celular y tratar de recuperar cualquier mensaje que uniera los puntos con la implicación de Georgina. El primer mensaje que me mostró la sargento Aguilar decía: no deberíamos hablar de esto por nuestros teléfonos, porque estas cosas se guardan en un registro. Fue increíble y nos reíamos entre nosotros. Dijimos: ¿cómo es que
pudo conspirar para cometer un asesinato y escribir algo como esto? Bueno, mal por ella, bien por nosotros. Se ve que están conspirando para que esto suceda. Y en ese momento nosotros la teníamos y logramos relacionarla. Policía de Clifton. Que Eduardo estaba convencido de que protegería a los niños. Y por eso hizo lo que hizo. La policía se comunicó con nosotros y nos informó que tenían al sospechoso bajo custodia. Y no podíamos creerlo. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que hubiera sido ella. En este trabajo he visto a gente hacer cosas realmente malas. Por amor, por miedo. Y cuando Matthew pidió la custodia, creo que Georgina sintió miedo de perder a sus hijos. Cuando empiezas a unir las piezas sobre Georgina, todo tiene sentido ahora. Pero que alguien pensara que conseguiría algo al matar al padre de sus hijos, quedaron sin una madre y un padre. ¿Por qué? ¿Qué beneficio obtuvo ella por eso? Yo no... Un buen rato. Esta es una foto de cuando me llevó a una cita y me dijo, toma una foto de mis ojos. Así que la tomé. Y lo tengo tatuado en... Hay casos que no terminan cuando se descubre al asesino. Casos que siguen respirando mucho después del juicio. Mucho después de la cárcel. Mucho después de que los titulares empiecen a amarillear en las hemerotecas. Casos que se quedan en la memoria colectiva no solo por la violencia del crimen, sino por la sensación insoportable de que, mientras el país miraba en una dirección, el verdadero depredador seguía caminando libre por otra. El caso Waninkoff y Sonia Caravantes pertenece a esa clase de heridas. No es una sola historia. Es una historia partida en dos por el miedo, por el error y por el tiempo. Primero una joven desaparece al caer la noche en la Costa del Sol. Después otra. Entre una y otra hay años de sospechas. Una mujer convertida en villana ante la opinión pública. Un juicio manchado por prejuicios y una verdad que tardó demasiado en llegar. Y cuando llegó, no trajo alivio limpio, trajo algo peor. La certeza de que, mientras media España se entretenía señalando a la persona equivocada, había una sombra real moviéndose por el sur, eligiendo, acechando, esperando. Todo empezó en un paisaje que, visto desde fuera, parecía hecho para la tranquilidad, sol. Urbanizaciones blancas, carreteras secundarias entre pinos y tierra seca. El rumbo cercano del mar, piscinas azules detrás de muros bajos. Jardines con bugambilas, coches que regresan tarde de la playa o del trabajo. Adolescentes que cruzan calles conocidas pensando que nada verdaderamente monstruoso puede crecer en un lugar así. La Costa del Sol tiene esa capacidad de engañar a la vista. Lo luminoso parece seguro, lo turístico parece civilizado. Lo doméstico parece protegido, pero el horror rara vez avisa con un paisaje adecuado. A veces entra precisamente por la rendija de lo agradable, por la rutina de los lugares donde la gente baja la guardia porque la vida, hasta entonces, ha sido suficientemente normal. El nombre de Rocio Waninkoff quedó pegado para siempre a esa clase de ruptura, una chica joven, guapa, llena de porvenir, que sale una noche y no vuelva, una familia que primero espera,
Después se inquieta y al final entra en esa zona del miedo donde cada minuto pesa distinto. Una madre que repasa recorridos, horarios, llamadas, rostros, nombres. Un entorno entero que empieza a hablar en voz más baja. Y luego el jalasco. El cuerpo, la violencia. La certeza brutal de que no se trataba de una desaparición pasajera, ni de una huida, ni de una mala decisión de juventud. Era un crimen. Uno de esos crímenes que obligan a una comunidad entera a aprender una nueva manera de mirar sus caminos, sus descampados, sus noches. Pero si la historia hubiera terminado allí, seguiría siendo terrible. Sí. Pero no tendría el mismo peso oscuro en la memoria española. Lo que la volvió insoportable fue lo que vino después. Porque cuando la justicia, la policía, la prensa y el hambre de explicación se ponen en marcha alrededor de un caso así, el dolor no siempre avanza en línea recta hacia la verdad. A veces se desvía, a veces encuentra un rostro más cómodo, una biografía más fácil de convertir en sospecha, una personalidad que no encaja con la ternura esperada, una mujer reservada, seca, distinta, y decide que allí debe de estar la respuesta. Entonces el crimen deja de ser solo una herida abierta por el asesino. Se convierte también en un espejo de todo lo que una sociedad es capaz de proyectar sobre el otro cuando está desesperada por ordenar el caos. Eso fue lo que ocurrió con Dolores Vázquez, y ahí el caso entró en una zona todavía más turbia. Porque ya no se trataba solamente de encontrar al culpable de la muerte de Rocío, se trataba de una maquinaria entera mediática. Judicial, emotional, señalando con una ferocidad casi ritual a una mujer cuya principal falta, a ojos del país, parecía ser no inspira simpatía, no encajar, no logra como se esperaba, no responder al molde que el público necesita para separar a las personas buenas de las malas. Hay historias donde el héroe judicial aparece al final, como un matiz, como un tropiezo técnico. Aquí no, aquí el error se convirtió en una segunda violencia. Una violencia más fría, más pública, más lenta, se construyó delante de todos. En programas de televisión, en tertulias, en conversaciones de sobremesa, en portadas. La figura de Dolores se volvió densa, casi monstruosa. No por las pruebas, sino por la atmósfera. Y una atmósfera, cuando se llena de prejuicio, puede hacer más daño del que la razón se atreve a admitir. El caso Juaninkoff es una de las grandes tragedias españolas precisamente por eso. Porque nos obliga a mirar no solo al asesino, sino también a la facilidad con la que una sociedad entera puede desear un culpable antes de tener la verdad. Pero la historia todavía tenía reservada otra crueldad, porque mientras el país creía haber encerrado la respuesta, mientras se hablaba del crimen como de un caso ya moralmente resuelto, mientras la figura de Dolores ocupaba el lugar del monstruo público, una muchacha llamada Sonia Caravantes seguía viviendo su vida sin saber que el mismo depredador real que había matado a Rocío aún estaba libre. Esa es la parte de la historia que hiela incluso hoy. La idea de una verdad ausente con consecuencias reales, no una ausencia abstracta. No una duda filosófica, una ausencia que respiraba. Se movía y elegía, una ausencia que, en 2003, volvió a golpear. Sonia desapareció y el país, de pronto, sintió que algo antiguo se reabría bajo los pies. Otro joven. Otro sur, otra familia arrancada de la normalidad. Otra noche convertida en pesadilla. Why entonces? Cuando el segundo cuerpo apareció, cuando las pruebas empezaron a hablar con una claridad que ya no podía ser torcida tan fácilmente. Cuando el ADN señaló por fin la dirección correcta, se produjo una de las sensaciones más amargas que puede dejar un caso criminal. No la sorpresa, sino la vergüenza. La vergüenza de entender que durante años se había estado persiguiendo una sombra falsa mientras la auténtica seguía viva. La vergüenza de mirar hacia atrás y comprender que el error no había sido inocuo.
que no era solo una página fea del procedimiento, que había tenido tiempo. Y que dentro de ese tiempo cabía otra víctima, el verdadero depredador. Tony Alexander King no apareció en la historia como un gran villano cinematográfico. Apareció como aparecen muchos depredadores reales, sin música. Sin mito, sin grandeza oscura. Un hombre, un cuerpo. Una biografía suficientemente sucia como para dar miedo cuando al fin se examina, pero no lo bastante visible como para haber sido señalado a tiempo. Y quizá esa sea otra de las lecciones más perturbadoras del caso, que lo monstruoso no siempre tiene una presencia obvia. A veces pasa desapercibido precisamente porque el foco colectivo está colocado sobre alguien que resulta más cómodo odiar. Por eso esta historia no es solo la crónica de dos crímenes. Es también la crónica de una distracción nacional, de una ceguera compartida, de una necesidad casi desesperada de cerrar una herida aunque haya que hacerlo sobre el pecho equivocado. Y mientras tanto, las víctimas seguían siendo víctimas de una forma más desnuda que cualquier debate. Rocio no era un símbolo mediático cuando salió aquella noche. Era una chica. Sonia no era un nombre para ser repetido en un sumario. Era otra chica. Hijas. Adolescentes o jóvenes, cuerpos vivos. Planes sencillos, familias que no sabían que su calendario estaba a punto de partirse en dos mitades irreconciliables. Antes White Spews, ese es el centro que no se debe perder nunca. El crimen atrae focos, el error judicial atrae análisis. El asesino atrae la curiosidad oscura de siempre, pero en medio de todo están ellas. Dos mujeres jóvenes cuya vida fue interrumpida con una violencia extrema, dos familias atravesadas por la espera, por la búsqueda, por el hallazgo, por la imposibilidad de comprender del todo la magnitud del daño. Hay alrededor un país observando, juzgando, especulando, corrigiendo tarde. Hay algo especialmente doloroso en los casos que tienen doble víctima y doble fracaso. El primero es el fracaso esencial. El más obvio, no proteger a la víctima frente al agresor. El segundo es más complejo y más vergonzoso. Construir una historia falsa con la suficiente convicción como para dejar al verdadero culpable fuera del foco. El caso Waninkoff y Sonia Caravantes concentra los dos, por eso sigue vivo. Por eso todavía incomoda, porque no deja a nadie del todo limpio. Ni a los investigadores que fueron por la vía equivocada, ni a los medios que alimentaron la imagen de Dolores Vázquez como culpable moral perfecta. Ni a la sociedad que consumió aquel relato con una facilidad feroz, ni siquiera a quienes hoy lo recuerdan creyendo que se trata solo de una historia errada. No lo está. Sigue abierta como advertencia, como pregunta, como espejo de todo lo que puede salir mal cuando el dolor, el prejuicio y la prisa se juntan en la misma habitación. Si uno se detiene en el borde exacto donde empieza esta historia, lo que ve no es todavía la complejidad del caso. Ve algo mucho más simple y, quizá por eso, más devastador. Ve dos noches distintas en el sur de España. Ve a dos jóvenes que salen y no vuelven. Ve a dos madres mirando la puerta. Ve caminos, urbanizaciones, descampados, pero ladrando a lo lejos, coches cruzando la oscuridad. Focos de policía, cintas. Periodistas, susurros. Ve a un país entero entrando poco a poco en una narración que cree comprender y que, sin embargo, aún no ha empezado realmente a entender, porque el verdadero gancho de esta historia no es descubrir quién mató a Rocio o a Sonia. El verdadero gancho está en otra parte, en una pregunta más amarga. ¿Qué ocurre cuando el asesino no es solo un hombre, sino también el tiempo que se pierde buscando en la dirección equivocada? ¿Qué ocurre cuando una sociedad se convence de una verdad falsa y esa falsedad deja espacio suficiente para que haya otra muerte? ¿Qué ocurre cuando el dolor de una familia se usa para fabricar un relato tranquilizador mientras la amenaza real sigue caminando? Eso es lo que convierte este caso en algo más que una crónica negra. Lo convierte en una herida moral.
En una historia donde no basta con señalar al asesino al final, porque para entonces ya se ha roto demasiado. Por eso esta primera parte tiene que quedarse aquí, en el borde del abismo. Antes de que los nombres se ordenen, antes de que la maquinaria mediática se ponga a girar con toda su fuerza. Antes de que el país elija su culpable y después tenga que tragarse su propio error, hay que quedarse un momento en ese sur engañosamente luminoso. En esas noches de verano y de carretera, en esa sensación de que la vida seguía siendo corriente para Rocio y para Sonia unas horas antes de dejar de serlo. Porque solo desde allí se entiende la magnitud del desastre. Solo desde esa normalidad rota se comprende que lo verdaderamente insoportable no fue solo el crimen, sino todo lo que el crimen arrastró consigo. Y cuando al fin la verdad apareció, lo hizo demasiado tarde para devolver algo más que el nombre del verdadero depredador, lo demás la inocencia perdida, la reputación destrozada, los años robados. La segunda víctima ya no podía repararlo nadie. La Costa del Sol de finales de los 90 y comienzos de los 2000 tenía una manera muy particular de engañar a la vista. Desde fuera parecía un territorio hecho para el descanso, para la luz, para la vida blanda. Urbanizaciones blancas encaramadas a lomas suaves. Chales con setos recortados, calles tranquilas donde el calor se pegaba a las paredes en verano y el invierno apenas mordía lo suficiente como para recordar que existía una estación fría. El mar estaba cerca, aunque no siempre se viera. Bastaba con que el aire trajera a veces un olor leve a sal y a humedad. La gente llegaba a vivir allí buscando una promesa sencilla. Seguridad, sol. Una vida tranquila, distancia del ruido duro de las grandes ciudades. Sin embargo, bajo esa apariencia amable, también había otra geografía. Una geografía de carreteras secundarias, caminos de tierra, solares a media urbanizada, descampados. Urbanizaciones dispersas donde la noche podía vaciarlo todo en cuestión de minutos. La Costa del Sol que entró en la historia del caso Waninkoff y Sonia Caravantes no era la de las postales. Era la de los bordes, la de los trayectos entre una urbanización y otra. La de las sendas que de día parecen inocentes y al caer la tarde se vuelven corredores de soledad. La de esos lugares donde uno supone que nada verdaderamente atroz debería ocurrir precisamente porque todo alrededor parece demasiado normal. En ese escenario convivían varias realidades que no siempre se tocaban del todo. Estaba la costa brillante, la de las playas, los bares, el turismo y la sensación permanente de movimiento. Estaba también la costa residencial, más silenciosa, donde familias enteras levantaban su vida en urbanizaciones de nombre agradable, con rotondas limpias, piscinas comunitarias, zonas deportivas, jardines de bugambillas y un aire de prosperidad tranquila. Y al mismo tiempo existía otra capa, menos visible en las revistas y en las campanas turísticas. La de los espacios intermedios, mal cocidos, donde terminaba el asfalto perfecto y empezaba la tierra reseca, donde una farola podía ser la última durante varios cientos de metros y donde la confianza de caminar sola dependía demasiado de la hora, del hábito y de la costumbre de pensar que el entorno, por haber sido tantas veces cotidiano, seguía siendo seguro. Fue en esa clase de mundo donde Rocio Waninkoff vivía su adolescencia tardía, donde se movía con la naturalidad de quien conoce los caminos, los horarios, la distancia entre una casa y otra, la sensación de pertenecer a un paisaje doméstico. Hay años después, en otra geografía del mismo sur, Sonia Caravantes haría también su vida dentro de ese equilibrio engañoso entre familiaridad y exposición. Para comprender esta historia hay que detenerse en el ambiente moral y físico de aquel sur español antes de que el horror lo partiera. Porque uno de los grandes malentendidos de los crímenes que conmocionan a un país es creer que nacen en lugares que ya tenían cara de amenaza. No. A veces nacen exactamente en lugares que parecían ofrecer una promesa opuesta. Vida tranquila, seguridad residencial, normalidad,
Esa es una de las razones por las que el caso se clavó tan hondo en la memoria colectiva, porque ocurrió en el sur luminoso. En el borde de urbanizaciones donde muchas familias españolas podían reconocerse, no era un barrio de una gran ciudad marcado por el miedo, ni una carretera desierta en mitad de un paisaje sin nombre. Era una periferia residencial donde las madres podían todavía creer que sus hijas estaban volviendo a casa por un trayecto conocido. El escenario de la primera parte de esta historia, la de Rocío, tiene un ritmo propio, no es el ritmo brutal de la gran ciudad. Es otro más enganoso, más silencioso, donde la distancia entre la casa y el peligro puede parecer mínima y, precisamente por eso, invisible, urbanizaciones como las de Mijas. Cuando sus alrededores estaban hechas de una mezcla extraña de proximidad y aislamiento, las casas no estaban tan lejos unas de otras como para parecer abandonadas, pero tampoco tan cerca como para que la mirada del vecino protegiera de verdad. Había parcelas, desniveles, caminos oscuros, matorrales, rotondas vacías, pequeños trayectos que se hacían una y otra vez hasta convertirlos en costumbre. La costumbre es una forma de bajar la guardia. Si uno ha vuelto muchas noches por el mismo sitio, termina creyendo que el sitio le pertenece de alguna manera, que el camino conoce tus pasos y los deja pasar, que la oscuridad de esa curva o de ese tramo de tierra es solo oscuridad. No posibilidad. Ahí es donde el escenario de este caso se vuelve especialmente doloroso, porque trabaja contra la confianza. Rocío desapareció el 9 de octubre de 1999 después de salir de casa de su novio y emprender a pie el regreso a su casa por una ruta que conocía. Y esa distancia corta, esa caminata más o menos habitual, resume la trampa moral del entorno. No era un viaje al vacío. Era volver a casa, y cuando una desaparición se produce dentro del radio de la normalidad, el impacto social es mea, porque obliga a reconocer que el peligro no estaba al final del mundo, sino a pocos minutos del salón encendido, de la quena pendiente, de la madre que escucha un coche y cree por un segundo que ella alega. También hay que mirar el clima cultural del momento. España estaba entrando en los 2000 con una mezcla de confianza mediática y de ansiedad sensacionalista que marcaría para siempre la historia del caso. La televisión ya sabía convertir el dolor en narración nacional. Los programas de sucesos, las tertulias, los especiales nocturnos, la obsesión por el detalle emocional, por el gesto del sospechoso, por el llanto de la madre, por la frase que pudiera quedarse pegada a la memoria colectiva. Todo eso ya estaba preparado. El país había aprendido a mirar crímenes en directo, a convertir desapariciones en capítulos, a seguir investigaciones como si fueran una serie de suspense. Y esa maquinaria encontró en la muerte de Rocío un caso perfecto para desplegarse. Había una víctima joven, hermosa, fotogénica, insertada en un paisaje de clase media reconocible. Había una familia rota, había una comunidad pequeña, urbanizaciones donde todos parecían conocerse a medias. Había sexo, intimidad, sospecha, lesbianismo, celos posibles. Una mujer de carácter duro y poco simpático para cámara. Demasiados ingredientes para una sociedad que ya no solo quería justicia, quería también relato. Ese contexto mediático pertenece tanto a los antecedentes como el paisaje físico, porque condicionó desde muy pronto la forma en que el caso sería percibido, deformado y consumido. Antes incluso de que apareciera el verdadero asesino, la historia ya estaba siendo moldeada por una necesidad pública de encontrar sentido rápido. Y cuando una sociedad quiere sentido rápido, casi siempre termina eligiendo primero a la persona que mejor encalla en sus prejuicios. La Costa del Sol de aquellos años era también un territorio de mezcla social particular. Junto a las familias españolas convivían residentes extranjeros, urbanizaciones con nombres ingleses, alemanes o inventados para sonar distinguidos, vidas a medio camino entre la estabilidad y el desarraigo. Eso importará después.
Cuando aparezca la figura real del depredador, pero ya en esta segunda parte hay una semilla importante. La sensación de que el paisaje turístico y residencial, con su diversidad y su circulación constante de gente, podía ocultar mejor ciertas sombras, no porque vivir cerca de extranjeros o en una zona turística produzca crimen, sino porque el entramado humano se vuelve más poroso, más difícil de leer, menos cohesionado. En los pueblos pequeños, el extraño canta. En las urbanizaciones de costa, no tanto. Un rostro nuevo, un acento raro, un coche que pasa por una calle secundaria puede no significar nada. Todo eso forma parte de la textura del lugar, y esa textura ofrecía una cobertura involuntaria a un depredador sexual que, durante un tiempo, fue poco más que una ausencia. El caso también nace de un tipo de feminidad socialmente codificada. Rocio y luego Sonia eran jóvenes que salían, caminaban, se movían dentro de un margen de autonomía que sus familias consideraban normal. Ese dato es decisivo, porque el miedo social que explotó después no surgió únicamente de la violencia del crimen, sino de la comprensión brutal de que bastaba una caminata corta, una tarde cualquiera, una noche de verano o de otoño, para que una chica dejara de volver. Esa lección envenenó durante años la relación de muchas familias con la libertad cotidiana de sus hijas, las urbanizaciones y los trayectos residenciales, que hasta entonces parecían espacios intermedios entre lo doméstico y lo público, se contaminaron con otra imaginación. La del acecho, la del coche que espera, la del hombre que observa, y aunque esa contaminación pertenecía a las consecuencias, su posibilidad estaba inscrita en el propio escenario, espacios de transición, semi-privados, semi-públicos, demasiado familiares para inspirar alerta constante, demasiado abiertos para garantizar protección. También conviene mirar el entorno emocional de las familias implicadas. En el caso de Rocio, el escenario previo a la tragedia incluía una estructura afectiva compleja, con separaciones, nuevas relaciones, convivencias sentimentales que no encajaban cómodamente en la moral mediática del momento. La relación de Dolores Vázquez con Alicia Hornos, madre de Rocio, sería después el centro de un juicio paralelo feroz, pero ese juicio paralelo solo fue posible porque la España de entonces todavía estaba llena de prejuicios toscos, de incomodidad frente a ciertas formas de afecto y de una necesidad casi animal de convertir la diferencia en sospecha. Este punto es esencial en los antecedentes, no porque explique el crimen real, que iba en otra dirección, sino porque explica el error social que vendría, en aquel momento. Una mujer seria, dura, poco expresiva, lesbiana, con una presencia que no pedía permiso ni simpatía, podía convertirse con enorme facilidad en recipiente del miedo colectivo. El escenario del caso, entonces, no es solo Málaga, Mijazo Coin. Es también una sociedad predispuesta a leer ciertos cuerpos y ciertos caracteres como culpables antes de tiempo. Ese es uno de los antecedentes más oscuros de toda la historia. En cuanto a Sonia Caravantes, la segunda gran herida del caso, el escenario de 2003 tenía ya una densidad distinta. El país no era el mismo. Llevaba años viviendo con el caso Waninkoff clavado dentro. Ya conocía el miedo. Ya conocía el nombre de Dolores Vázquez como posible asesina. Ya había un relato instalado. Y, sin embargo, cuando Sonia desapareció en agosto de 2003, en la localidad malagüeña de Coán, la historia volvió a abrirse como si el pasado no hubiera servido de nada. Otra joven, otro sur andaluz, otra desaparición, otro cuerpo, el mismo escenario emocional del acecho y el desconcierto. La misma costa o casi la misma, ahora más seca, más abrazada por el verano, más dura en la luz de agosto. Sonia tenía 17 años y desapareció tras salir de la feria de Coín. Su cuerpo apareció días después en un paraje cercano.
Lo que esta segunda desaparición hizo fue cambiar la naturaleza entera del escenario. De pronto, el sur ya no era solo el paisaje donde había ocurrido un crimen envuelto en sospechas y era el territorio donde seguía activo un patrón. Y esa idea fue la que llenó de otro tipo de miedo a la población, porque significaba que la amenaza no pertenecía solo al pasado ni al caso particular de Rocio. Significaba que podía repetirse, y que tal vez se había repetido precisamente porque no se había mirado donde tocaba. Entre 1999 y 2003, por tanto, el escenario no es estático, cambia. Se contamina. Lo que primero parecía una urbanización tranquila con un trayecto conocido se convierte, años después, en un sur entero atravesado por la posibilidad del depredador. La opinión pública ya no mira solo el crimen concreto, sino el mapa. Empieza a sentir que bajo la luz amable de la Costa del Sol y del interior malagüeño hay otra geografía, una más sucia. Una en la que las jóvenes pueden desaparecer y los asesinos pueden atravesar el tiempo sin ser vistos. Ese cambio de percepción es parte fundamental del escenario y de los antecedentes. Porque hace del caso algo mucho mayor que dos crímenes aislados. Lo convierte en una historia sobre era, sobre demora y sobre la incapacidad de una sociedad para leer de forma correcta el paisaje humano que la rodea. El entorno físico seguía siendo el mismo. Carreteras, urbanizaciones, caminos, zonas de monte bajo, descampados. Pero el entorno mental ya no. Había miedo, había sospecha. Había una herida previa, y aún así. O precisamente por eso, el caso todavía podía seguir engañando. La partitud de esta historia, entonces, no es solo una descripción de la Costa del Sol ni de los municipios donde vivieron o desaparecieron Rocio y Sonia, es el retrato de un territorio ambiguo, donde la vida cómoda y el peligro podían convivir sin tocarse hasta que era demasiado tarde. Es el retrato de una España mediática ya preparada para el espectáculo del dolor. Es el retrato de unos prejuicios sociales lo bastante fuertes como para convertir a una mujer incómoda en sospechosa ideal. Es el retrato de una geografía donde los caminos entre casa y casa podían ser lo bastante cortos como para parecer seguros y lo bastante oscuros como para ocultar al depredador real. Sobre todo, es el retrato de una ilusión rota, la ilusión de que los lugares soleados, residenciales y apacibles están a salvo del mal. No lo están. Nunca lo estuvieron, y cuando la historia de Rocio Waninkoff y Sonia Carabante se despliega entera, una de las cosas más difíciles de soportar es precisamente esa, que el horror viviera debajo de un paisaje tan aparentemente amable. Porque eso significa que cualquiera pudo bajar la guardia, y alguien la bajó. Y alguien más estaba esperando, antes de convertirse en dos nombres atados para siempre a la misma sombra. Rocio Waninkoff y Sonia Carabantes fueron, cada una a su manera, la promesa sencilla de una vida que apenas estaba empezando a tomar forma, y eso es lo primero que esta historia obliga a recordar con una firmeza casi moral. No eran personajes de una tragedia nacional, no eran rostros diseñados para ocupar pantallas ni expedientes ni portadas. Eran hijas, eran jóvenes. Eran parte de una casa, de una mesa, de un verano, de una conversación a media tarde, de una madre que sabía distinguir su humor con solo ver cómo abrían una puerta, antes de que el país aprendiera a pronunciar sus apellidos con esa mezcla de rabia, tristeza y desconcierto que dejan los grandes crímenes. Rocio y Sonia existían dentro de una escala mucho más íntima y mucho más verdadera. La de lo cotidiano, la de una familia que no piensa en símbolos, sino en horarios, en estudios, en amigos, en novios, en cenas, en pequeñas discusiones y en esa clase de amor que no necesita dramatizarse porque vive ya dentro de cada gesto. Rocio Waninkoff tenía 19 años cuando desapareció. Era joven de una forma casi dolorosa de imaginar ahora. Porque a esa edad el cuerpo y la vida parecen estar todavía hacia adelante. No se piensa en finales cuando se tienen 19 años.
Se piensa en el próximo fin de semana, en un plan. En una discusión menor, en una fiesta. En si alguien te gusta o deja de gustarte, en si volverás tarde y tu madre se enfadará un poco. En si la ropa que te has puesto te favorece, en cosas que el mundo adulto mira como pequeñas y que. Sin embargo, para quien las vive tienen la densidad total del presente. Rocio pertenecía a esa edad donde la existencia todavía no ha sido limada por la costumbre. Todo parece más nítido, más intenso, más reversible. Los errores no pesan todavía como sentencias y el futuro sigue siendo una palabra abierta. Cuando una víctima tiene esa edad, el crimen no solo corta una vida, corta una expansión. Corta una cantidad inmensa de cosas que todavía no han ocurrido pero que ya estaban contenidas en ella como posibilidad. La vida de Rocio, antes de convertirse en espanto público, tenía la textura de tantas vidas jóvenes en la Costa del Sol residencial. Una mezcla de proximidad familiar y deseo de autonomía, de urbanizaciones tranquilas y noches que se estiran, de trayectos que se vuelven costumbre y de esa confianza adolescente que cree que volver a casa es simplemente volver a casa. Sonia Carabantes, por su parte, tenía 17 años. Y esa diferencia, aunque breve en número, cambia también el temblor de la pérdida. 17 años es una edad todavía más suspendida. Se está entre la niña que ya no se quiere ser y la mujer que todavía no se ha legado a ser. Hay algo de borde en todo. Las amistades son intensas, las salidas parecen importantes. El verano pesa distinto sobre la piel, las ferias, los planes, la música, las conversaciones interminables, los pequeños secretos. Todo tiene un resplandor especial porque aún no ha sido cubierto del todo por la repetición de la vida adulta. Pensar en Sonia es pensar en esa clase de juventud que todavía está aprendiendo a medir el mundo y que, precisamente por eso, depende mucho de la creencia en que el mundo no va a traicionarla de forma irreparable. Y eso fue lo que ocurrió a ella. Como a Rocio, le robaron no solo el cuerpo y el tiempo, sino también la parte más elemental de esa confianza, la idea de que una noche, un camino, una feria o un regreso seguían perteneciendo al orden de lo normal. Cuando un caso reúne a dos víctimas jóvenes unidas por el mismo agresor, existe el peligro de convertirlas en reflejos una de la otra, en piezas simétricas dentro de una sola narración. Pero ninguna hija es intercambiable para una familia. Ninguna joven asesinada ocupa el mismo hueco que otra, por mucho que el expediente judicial y la historia criminal las una después. Rocio era Rocio, Sonia era Sonia. Las dos compartieron el horror de caer bajo la misma sombra, sí. Pero antes de eso y más allá de eso, cada una tenía una presencia única, una forma de hablar, una manera de reírse, una energía concreta dentro de su casa. Un vínculo particular con su madre, con sus hermanos, con sus amistades, la víctima. En estos casos, no es solo la chica joven que salió y no volvió. La víctima es la celda exacta que ya no se ocupa, la cama que queda intacta, el cepillo, la ropa. La forma en que una madre entra después en el cuarto y entiende que el tiempo se ha roto. Eso es lo que hace insoportable contar estas historias sin devolverles ante su singularidad. Porque el asesino las redujo a objetivo. La narración digna tiene que hacer el trabajo contrario. Tiene que devolverles espesor humano, tiene que arrancarlas del archivo y regresarlas, aunque sea un poco, a la vida. En el caso de Rocio, además, la historia pública terminó envenenada por demasiadas cosas que no tenían que ver con él y, sin embargo, acabaron pegándose a su memoria, la relación entre su madre y Dolores Vázquez, las sospechas, el juicio mediático, los prejuicios sexuales y de carácter. Todo eso fue ocupando el centro de la conversación nacional hasta el punto de amenazar con devorar la figura de la propia víctima. Rocio se convirtió, durante un tiempo, casi en el centro ausente de una guerra de interpretaciones, y eso es otra forma de injusticia.
Porque una muchacha asesinada no debería desaparecer detrás del relato que se construye sobre quienes la rodeaban, antes de que la televisión convirtiera el caso en un escenario de proyecciones. Rocio ya era alguien, una hija de Alicia Hornos. Una joven con su propia voz, con una manera de vivir la cercanía del sur. Las salidas, el amor, la adolescencia tardía, todo lo demás vino después. Y esa prioridad importa, porque el respeto a las víctimas empieza por negarse a recordar primero la nube de escándalo que se levantó sobre ellas. En Sonia ocurrió algo distinto, pero igual de cruel. Ella entró en la historia cuando el caso Vaninkoff ya pesaba sobre la conciencia del país, es decir, no solo fue víctima del asesino que la eligió, sino también de una especie de repetición nacional del espanto. Su nombre quedó unido de inmediato a una pregunta que no tenía por qué cargar sobre sus hombros y que, sin embargo, lo impregnó todo si esto ha vuelto a pasar. Entonces, ¿qué hicimos mal antes? Esa carga es terrible. Porque convierte a una víctima en prueba de un error anterior, y Sonia era más que eso. Mucho más, era una joven de 17 años en Juan. En agosto, dentro de esa edad donde la vida parece moverse entre la casa, las amigas, la feria, el calor, la ropa ligera, la sensación de que el verano todavía no termina y de que el mundo, aunque tenga sus sombras, sigue siendo habitable. Hay algo especialmente triste en las víctimas veraniegas. En las vidas jóvenes interrumpidas en meses de feria, de salidas, de calor y de cierta expansión vital, porque el verano amplifica la sensación de porvenir. Todo parece estar más abierto, y precisamente por eso la pérdida se siente todavía más como una amputación. También hay que pensar en sus madres, en el caso de estas dos jóvenes. La historia de la víctima no puede contarse sin mirar el rostro de quienes las buscaron, las esperaron y luego tuvieron que aprender a seguir nombrándolas delante de policías, periodistas y jueces. Una madre no pierde solo a una hija cuando la asesinan. Pierde también una parte de sí misma que estaba organizada alrededor de esa presencia. Pierde una forma de escuchar, de esperar, de preocuparse. Pierde hábitos enteros. Se queda sin el trabajo del cuidado y con un dolor que ya no puede cuidar de nada. Alicia Hornos, madre de Rocio, quedó durante años a la vista del país entero, hablando, ilorando, exigiendo, viviendo el duelo bajo los focos, la madre de Sonia. Por su parte, también entró en esa dimensión terrible donde el dolor deja de ser puramente privado. Pero detrás de la exposición pública había algo mucho más profundo y más silencioso, la experiencia desnuda de haber tenido una hija viva y después una ausencia imposible de sostener. Eso es lo que la palabra víctima contiene y a veces oculta. No solo el cuerpo atacado, sino el vínculo destrozado, no solo la muerte, sino el amor que queda vivo y sin objeto visible. En las desapariciones y asesinatos de jóvenes mujeres hay además una forma particular de congelación del tiempo. La víctima queda fijada para siempre en una edad. Rocio seguirá teniendo 19 años en la memoria pública. Sonia seguirá teniendo 17. El resto del mundo envejece a su alrededor. Los padres, las madres, los amigos, los hermanos. Pero ellas quedan detenidas para siempre en el borde exacto donde las arrancaron. Esa inmovilidad forzada es otra forma de violencia. No se les permitió cambiar, equivocarse más, reconciliarse, madurar, aborrecer, amar de otra manera, perderse y encontrarse, hacer una vida cualquiera. Y a veces una vida cualquiera, justamente eso. Es la forma más alta de lo que se les robó, no solo los grandes sueños, no solo las promesas brillantes, también la rutina futura. La posibilidad de llegar a casa miles de veces más, de discutir con la familia, de crecer, de tener años malos y buenos, de volverse adultas. Eso nunca aparece con suficiente claridad cuando se habla de víctimas jóvenes.
pero pesa muchísimo. Porque al matarlas no solo les robaron lo extraordinario, les robaron lo ordinario que todavía no había empezado. En ambos casos, además, la condición femenina de las víctimas no puede separarse de la naturaleza del crimen. Rocío y Sonia fueron elegidas no al azar puro, sino dentro de una lógica de depredación sexual y violenta dirigida contra jóvenes. Eso convierte su vulnerabilidad en algo profundamente social. No solo individual, no eran víctimas de una guerra privada, ni de un robo, ni de una venganza por algo que hubieran hecho. Eran mujeres jóvenes moviéndose por un territorio donde un hombre las observó y las transformó en objetivo. Hay una tristeza muy profunda en esa verdad. Porque habla no solo del asesino, sino también del mundo que compartimos. Un mundo donde ciertas mujeres, por su edad, por su soledad momentánea, por sus trayectos, pueden volverse de pronto visibles para la violencia de una manera que para ellas era, hasta ese instante, impensable. Y cuando eso ocurre, el dolor de la familia se mezcla con una conciencia más amplia, la de que la libertad cotidiana de sus hijas era más frágil de lo que habían querido creer. Sin embargo, aunque esa dimensión social es fundamental, no debe tragarse a la persona concreta. Rocío no es solo la joven víctima de un depredador sexual. Sonia tampoco, eran ellas. Dos muchachas reales, de carne, de voz, de costumbres. Dos hijas cuyas familias conservan una memoria no judicial de ellas, una memoria llena de detalles pequeños que ningún documental, ninguna sentencia y ninguna crónica podrá reemplazar jamás. La forma de sonreír, un enfado absurdo, una respuesta repetida, la manera de prepararse para salir, la ropa elegida, el tono de voz al despedirse, todo eso, que parece mínimo, se vuelve inmenso después del crimen. Porque es lo único que queda vivo fuera del relato del horror. Y por eso merece espacio. La historia de la víctima debe ser también la historia de esos restos de vida normal que se vuelven sagrados cuando ya no pueden repetirse. En Rocío y Sonia hay una doble tristeza adicional. La de haber quedado unidas para siempre por el mismo agresor. Una unión que ellas nunca eligieron y que la historia les impuso desde la violencia. Eso hace que, al recordarlas juntas, uno tenga que luchar contra la tentación de fundirlas en una sola imagen de juventud perdida. Pero resistir esa tentación es una forma de justicia. Porque ninguna víctima debe perder su singularidad dentro del patrón criminal que la conecta con otra. El asesino las vio como una misma clase de presa. El recuerdo digno tiene que hacer el camino contrario y devolver a cada una su nombre, su casa, su edad, su ambiente, su familia, su manera irrepetible de haber estado viva. Esa es la forma más honesta de contar esta parte. Miralas no desde el expediente, sino desde el hueco que dejaron. Rocío, la hija que no volvió por un camino conocido. Sonia, la chica que salió en verano y se convirtió en otra ausencia insoportable. Dos jóvenes del sur. Dos vidas reales. Dos madres con la puerta todavía en la mirada. Dos historias que el país convirtió en símbolo. Sí, pero que antes fueron algo mucho más importante y mucho más frágil. Personas queridas. Y quizá no haya una verdad más dura en todo este caso que esa, que al final, debajo del ruido de los juicios, de los errores, del Edien, del asesino verdadero y de la vergüenza pública, lo que siempre estuvo en juego fueron ellas. Dos muchachas a las que les robaron el derecho más simple, seguir viviendo. La noche del 9 de octubre de 1999 empezó como empiezan muchas noches que después se vuelven imposibles de recordar sin dolor, sin ningún signo visible de tragedia. No había nada en el aire de la Costa del Sol que anunciara un crimen. El calor del día se había retirado dejando esa tibieza suave de otoño andaluz que todavía permite ir ligera de ropa. Caminar sin prisa y pensar que la oscuridad no es una amenaza, sino simplemente el momento en que las casas empiezan a encender sus luces.
Rocio Waninkov tenía 19 años y aquella noche había estado en casa de su novio. Desde allí emprendió el regreso a pie hacia su casa en una urbanización cercana. Era un trayecto conocido, lo bastante corto como para que no pareciera una aventura. Lo bastante habitual como para que nadie lo viviera como un riesgo. Ese detalle, tan pequeño y tan común, es una de las raíces más crueles de esta historia. Porque el mal no la fue a buscar a un territorio extraordinario, la esperó en el borde mismo de la normalidad. En el espacio entre una casa y otra, en ese corredor doméstico donde una madre aún puede pensar que su hija ya está legando. Uno imagina a Rocio saliendo, con el cuerpo todavía dentro del mundo sencillo de una noche de juventud. Quizá con el eco de una conversación reciente, quizá con pensamientos banales. Con el piloto automático con el que se recorren los caminos conocidos a esa edad. Volver a casa no parece un acto que exija vigilancia radical. Se anda. Se piensa, se lega. Pero esa noche, en algún punto de ese trayecto, alguien la observó o ya sabía dónde mirar. Alguien convirtió su regreso en una oportunidad. Y ahí empieza de verdad el incidente, no con el hallazgo del cuerpo días después. No con el escándalo, ni con la maquinaria judicial. Sino en ese momento exacto en que Rocio deja de moverse dentro de su vida y entra en el radio de acción de una voluntad ajena. Los detalles completos de esos últimos minutos jamás podrían reconstruirse del todo con la pureza de una escena filmada. Y tal vez ese sea uno de los aspectos más duros del caso, lo que no se sabe. El vacío entre la caminata normal y la violencia, pero sí se sabe lo esencial. Rocio no llegó a casa, desapareció en un espacio que debía haber sido seguro. Y la noche se cerró sobre ella, lo que para la familia fue primero retraso. Luego inquietud y finalmente terror. Para el agresor fue una secuencia de captura. Hay depredadores cuya principal arma no es la fuerza física en sí, sino la paciencia con la que convierten una costumbre en emboscada. Alguien aprovechó el momento en que Rocio estaba sola, expuesta en ese margen entre urbanizaciones y caminos. Y la arrancó de la superficie tranquila de su mundo. Después vendrían los días de búsqueda. Las preguntas, los vecinos. Las cámaras, los perros. Las teorías. Pero en el corazón del incidente sigue latiendo esa imagen inicial. Una chica de 19 años cruzando un tramo conocido y desapareciendo como si la noche misma hubiera aprendido a tragar cuerpos. El crimen de Rocio tuvo una cualidad especialmente perturbadora desde el principio porque todo en él parecía negar la lógica común de la seguridad. No se internó en un lugar remoto. No se fue con desconocidos a una fiesta lejana. No protagonizó una huida. Volvía a casa. Eso convirtió su desaparición en una herida inmediata para cualquiera que viviera en urbanizaciones parecidas, en barrios parecidos. En esa España de finales de los 90 donde todavía se creía en la seguridad relativa de los recorridos familiares, mientras la familia esperaba. Probablemente repasando mentalmente el trayecto, el móvil inexistente o insuficiente. El tiempo que ya empezaba a pesar demasiado, la verdad era otra. Rocio estaba siendo sometida por alguien que ya había decidido convertirla en víctima, la secuencia posterior. Tal como la revelaría años después la condena del verdadero asesino, conduce a un crimen sexual violento y a la ocultación del cuerpo en una zona apartada. Pero la fuerza narrativa del incidente no depende de detallar cada agresión con morbo, sino de mostrar el modo en que la normalidad fue deshecha paso a paso. Primero la interceptación, luego el sometimiento. Después la traslación a un espacio donde la víctima ya no pertenece al mundo que la protegía, sino al mundo privado del agresor. Ahí el paisaje cambia de naturaleza, la costa luminosa. Las casas, los jardines y las carreteras vecinales se retiran. Y lo que queda es el territorio del depredador, un lugar donde la víctima ya no es ella. Ni novia, ni chica joven con una vida concreta, sino cuerpo sobre el que ejerce dominio, Rocio.
Como tantas víctimas de violencia sexual letal, desapareció primero del mapa emocional de los suyos y después del mundo visible. Y en ese doble borrado vive buena parte del espanto. La noche del NIN de octubre no terminó al amanecer. Se estiró durante días de búsqueda, durante el tiempo insoportable de la desaparición. Durante la esperanza que aún intenta respirar incluso cuando el miedo ya ha tomado la casa. Y cuando el 2 de noviembre apareció su cadáver, semienterrado en una zona de Pinar de Marbella, lo que se confirmó no fue solo la muerte de una joven, sino la existencia de un depredador que había actuado con una violencia que desbordaba el marco de la desaparición simple. Rocio había sido secuestrada, agredida sexualmente y asesinada, pero para entender el incidente en su fuerza original hay que seguir mirándolo desde la noche en que ella aún estaba viva y todavía no sabía que el trayecto a casa ya no era trayecto, sino trampa. 4 años después, el 14 de agosto de 2003, el horror volvió a tomar forma en la misma geografía amplia del sur. Aunque en otro municipio y con otra víctima, Sonia Carabantes tenía 17 años. Era verano, era feria en Coín. Y el verano, con sus verbenas, su música, sus calles llenas de gente y sus idas y venidas de adolescentes, tiene una manera especial de hacer creer que el mundo sigue siendo habitable. Una jovencel se mueve dentro de ese ambiente de pueblo grande o ciudad pequeña donde la noche parece compartida, visible, casi vigilada por la propia multitud. Pero la multitud no acompaña siempre. Hay un momento en que cada persona vuelve a quedar sola, un tramo de calle, un camino, una curva, una carretera, la distancia exacta entre el bullicio y el silencio. Y es ahí donde el mismo depredador volvió a actuar. Sonia desapareció después de salir de la feria. Otra vez la secuencia del estupor, otra vez el reloj. Otra vez la familia entrando en el territorio del miedo, otra vez la pregunta insoportable. ¿Dónde está? Pero en esta segunda ocasión, aunque nadie lo sabía todavía en la superficie del relato, el incidente tenía una carga más terrible. No era solo la violencia contra una joven, era la continuación de una violencia anterior que no había sido detenida a tiempo. El hombre que la encontró o la eligió ya había matado antes, ya había probado el secuestro, la agresión sexual, la muerte, el abandono del cuerpo, y cuando un depredador actúa por segunda vez, el incidente tiene una cualidad aún más oscura. Ya no hay improvisación radical, hay experiencia del daño, hay memoria del crimen. Hay una seguridad siniestra aprendida en la impunidad. Con Sonia, el agresor repitió el patrón esencial, interceptar a una joven vulnerable en un trayecto de regreso. Sustraerla del entorno de visibilidad pública y llevarla a un lugar donde la violencia pudiera desplegarse sin freno. El caso de Sonia duele de una forma particularmente amarga porque su noche no estuvo solo atravesada por el peligro inmediato, sino también por el error anterior de un país entero que aún no había señalado al hombre correcto, mientras ella salía de la feria como salen miles de chicas en agosto. Entre risas, cala, polvo, olor a comida ambulante, luces y música, la amenaza real seguía suelta. Y eso convierte el incidente de Sonia en algo todavía más insoportable en retrospectiva, porque no solo fue una víctima, fue la prueba viviente, demasiado breve y demasiado trágica, de que la verdad había llegado tarde para la primera. Hay imágenes que resumen ese tipo de horror mejor que cualquier tesis. Una muchacha de 17 años saliendo de una feria en verano, todavía envuelta en el ruido de la vida colectiva, y horas después convertida en ausencia total. Ese tránsito de lo compartido a lo radicalmente solitario es el núcleo de muchos crímenes de depredación sexual. El agresor espera precisamente el momento en que la víctima deja de pertenecer al grupo. No necesita grandes artificios. Solo un tramo, solo la distancia exacta entre la protección y la intemperie. Con Sonia, como con Rocio,
La captura la arrancó del mundo visible y la metió en el espacio privado de la violencia. A partir de ahí la lógica es siempre la misma. El coche o el movimiento forzado, el lugar apartado. El cuerpo femenino reducido al objeto, la agresión sexual. La muerte, el abandono. La investigación posterior demostraría que Tony Alexander King había asesinado también a Sonia y que el ADN vinculaba ambos casos, pero la verdad del incidente, la que aquí importa, es más desnuda que cualquier informe forense. Otra joven quedó sola frente a un hombre que la veía no como persona, sino como presa. Hay una vez más el paisaje del zoo, con sus márgenes, sus pinares, sus caminos y sus zonas a medio urbanizar o a medio olvidadas, sirvió de cobertura. El hecho de que las dos historias compartan al mismo depredador no debe borrar la singularidad de cada noche. Rocio y Sonia no vivieron la misma escena repetida como una fotocopia. Cada una tuvo su propia secuencia de ruptura. Rocio fue arrancada en el espacio ambiguo entre la casa del novio y la casa de su madre. Sonia fue arrancada en el pasaje entre la feria y el regreso. En una había el otoño y las urbanizaciones de la costa. En la otra, el verano y la resaca de la fiesta. En una, la familia entró en la angustia de la desaparición sin saber que España iba a señalar al culpable equivocado. En la otra, el país ya traía encima la historia anterior y, sin embargo, no pudo evitar que el mismo hombre repitiera el crimen. Esa diferencia importa porque vuelve el segundo incidente todavía más devastador, la repetición. Cuando no ha habido justicia real antes, ¿no es solo nuevo dolor? Es también acusación muda contra el tiempo perdido. Si uno intenta acercarse al incidente de estos dos casos con respeto, debe resistir la tentación de recrearse en el sadismo del agresor. No hace falta entrar en la anatomía minuciosa de cada violencia para comprender su dimensión. Basta con seguir la lógica del despojo. Primero arrebatarles el camino. Luego la posibilidad de pedir ayuda. Después la dignidad del cuerpo. Y por último la vida. Eso fue lo que hizo Tony Alexander King en ambas ocasiones. No mató en una explosión caótica. No discutió. No reaccionó. Caso. Ese verbo, aunque duro, es el que mejor refleja la secuencia. Observo. Espero, eligió. Aisló y ejecutó una violencia sexual letal en espacios donde la víctima quedaba fuera de la vista protectora del resto. Y eso es precisamente lo que vuelve estos incidentes tan heladores. La idea de una depredación humana adaptada al paisaje, al horario, al tipo de trayecto femenino que la víctima iba a recorrer. En otras palabras, no era el azar absoluto, era el azar trabajado por el ojo del depredador. Uno de los elementos más demoledores de esta parte de la historia es la simultaneidad entre lo que vivían las víctimas y lo que ignoraban sus familias. Mientras Rocio caminaba aquella noche, su casa seguía siendo casa, mientras Sonia salía de la feria. Su madre seguía siendo una madre en agosto, no todavía el rostro futuro del dolor. Esa distancia entre el horror en curso y la ignorancia amorosa del hogar es una de las formas más crueles del crimen, porque convierte el tiempo normal en una trampa emocional. Hay minutos en los que una familia aún está dentro de la vida corriente, sin saberlo. Ya ha entrado en el peor capítulo de su existencia. En ambos casos ocurrió eso. Una puerta que no se abre, un teléfono que no sueña. Una hora que pesa demasiado, y al otro lado de ese desfase, la violencia. En ese punto es donde el incidente alcanza su dimensión más trágica. No solo por lo que hizo el agresor, sino por cómo lo hizo contra la estructura misma de la confianza cotidiana. No secuestró a dos jóvenes en lugares ya etiquetados como peligrosos, las arrancó de trayectos normales, de movimientos comunes, de la geografía ordinaria del su residencial y festivo. Y al hacerlo, no solo destruyó a dos personas, ensució todo lo que rodeaba esos caminos, ensució la noche de las urbanizaciones, ensució el regreso a Pai, ensució la feria,
La costa, el verano. El otoño, la idea de que una chica puede volver sola por un trayecto conocido. Por eso el incidente en el caso Waninkoff y Sonia Caravantes no debe entenderse solo como una cadena de actos criminales. Debe entenderse también como la irrupción de un depredador en el corazón de lo normal. Primero Rocio, después Sonia. 2 noches distintas, 2 jóvenes distintas. El mismo tipo de violencia, el mismo sur. El mismo agujero en la confianza colectiva. Guay. Entre ambas, un país entero creyendo que ya había señalado el origen del horror. Sin saber que el verdadero había guardado silencio el tiempo suficiente para volver a matar. La escena del crimen de Rocio Waninkoff no apareció de inmediato como una verdad clara, sino como una herida que fue tomando forma despacio, con la lentitud cruel con la que se revelan las peores noticias. Durante semanas, lo que existió fue otra clase de escenario. El de la ausencia, la casa donde debía haber vuelto. El camino que tantas veces había hecho, la urbanización. Los alrededores, las conversaciones repetidas con la misma pregunta clavada en el centro. ¿Dónde está? ¿En las desapariciones? La escena del crimen tarda en nacer porque al principio el crimen todavía no tiene cuerpo visible, tiene solo hueco. Tiempo roto, puertas que no se abren. Llamadas que no resuelven nada, un miedo que primero se viste de demora y luego ya no logra esconderse detrás de ninguna explicación razonable. Con Rocio ocurrió eso, su noche se convirtió primero en un espacio en blanco. Y ese espacio fue llenándose de angustia, de búsquedas, de rumores, de recorridos rejecos una y otra vez por la mente de quienes la querían. Pero el crimen ya existía, solo que el mundo todavía no podía verlo. Cuando el cuerpo apareció, la historia cambió de naturaleza de manera irreversible. Ya no se trataba de encontrar a una joven perdida o retenida en algún lugar. Se trataba de mirar de frente la materialidad de la violencia. La esquina estaba en una zona de pinar, apartada. Un lugar donde el paisaje de la costa pierde su apariencia amable y se vuelve áspero, silencioso. Casi indiferente. No era una playa, ni una avenida, ni una urbanización con farolas y jardines bien cuidados. Era uno de esos bordes donde la naturaleza y el abandono se mezclan de una manera inquietante. Un espacio lo bastante apartado como para que el cuerpo pudiera permanecer oculto durante días sin que nadie tropezara con él por casualidad. Esa fue una de las primeras pistas morales del caso, incluso antes de que la policía ordenara técnicamente todos los elementos. Quien llevó a Rocio hasta allí no buscaba solo matarla, buscaba sacarla del mapa cotidiano. Arrancarla del mundo visible y depositarla en una geografía donde la verdad tardará más en encontrarla. El cuerpo de una víctima nunca habla con palabras. Pero la escena del crimen sí construye frases. La de Rocio decía varias cosas a la vez. Decía traslado, decía ocultación, decía violencia sexual, decía tiempo. Decía que aquello no había sido un encuentro fortuito que terminó mal en un arrebato de segundos. Decía, sobre todo, que la víctima había sido llevada desde el espacio ordinario de su vida hasta un lugar escogido para convertir su vulnerabilidad en desamparo absoluto. Ese paso, el de sacar a una persona de su ruta normal y llevarla a una zona apartada, es siempre decisivo en una investigación porque habla de una mente capaz de separar el momento de la captura del momento de la muerte. Habla de decisión sostenida. Habla de un agresor que no se limitó a aprovechar una oportunidad pasajera, sino que necesitó controlar el entorno, el tiempo y el cuerpo de la víctima, al examinar la escena. Los investigadores se enfrentaron a una verdad brutal. No estaban ante un crimen doméstico ni ante una pelea que hubiera escalado de forma imprevisible. Estaban ante una agresión con rasgos de depredación. El cuerpo de Rocio mostraba signos de violencia extrema. Y la propia localización del cadáver reforzaba la idea de que el agresor había buscado un espacio donde actuar sin interrupción, sin testigos y sin el riesgo de que la víctima pudiera recibir ayuda.
El pinar, el aislamiento. La distancia respecto a la ruta normal de regreso a casa, todo empujaba en la misma dirección. No se trataba solo de cómo había muerto, se trataba de dónde y de por qué Ali. Y esa pregunta, el por qué Ali, pesa muchísimo en los grandes casos, porque los lugares elegidos por un asesino casi nunca son neutrales. Pueden ser improvisados, sí. Pero incluso la improvisación tiene un lenguaje, aquí. El lenguaje del lugar era el del ocultamiento, era el del espacio no vigilado. Era el del borde entre lo habitable y lo salvaje, y eso generó desde el principio una sospecha inquietante. Quien había hecho aquello conocía bien la zona o, como mínimo, sabía moverse con soltura por ese tipo de entorno. La escena también hablaba de la víctima. No solo porque el cuerpo estuviera allí, sino porque el contraste entre lo que Rocio era y el lugar donde fue jalada acentuaba la violencia del crimen. Una joven de 19 años, que había salido de una casa para volver a otra, terminaba apareciendo en un espacio que no pertenecía en nada a la normalidad de su trayecto. Esa desubicación es una pista poderosa. La víctima ha sido arrancada de su biografía inmediata y reescrita en otro mapa, en los asesinatos sexuales o de depredación. Ese desarraigo espacial suele formar parte de la propia lógica del autor. No basta con dominar el cuerpo. También hay que separarlo del mundo donde ese cuerpo era alguien, llevarlo a un sitio donde ya no se halla. Novia, vecina, muchacha conocida, sino pura presa. El pinar donde apareció Rocio tenía algo de eso. No era solo un lugar físico. Era una forma de borrarla del tejido de la vida normal. La autopsia y los primeros análisis forenses aportaron otra capa de verdad. Confirmaron que se trataba de un crimen sexual violento. Esa fue una de las primeras pistas esenciales. Porque cambiaba la naturaleza entera del caso. Ya no se buscaba simplemente a quien pudiera haber tenido un conflicto con Rocio o a alguien ligado a su entorno íntimo inmediato por alguna clase de resentimiento personal y había que pensar en un agresor cuyo motivo central tuviera que ver con el sometimiento sexual, con la violencia ejercida sobre el cuerpo femenino, con la necesidad de aislar a la víctima y hacer de ella un objeto de dominio. Ese giro es muy importante en una investigación, porque orienta la mirada hacia un tipo de criminal distinto, y aún así, en el caso de Rocio, esa pista no bastó para evitar que el procedimiento y la opinión pública tomaran una dirección equivocada. Esa es una de las grandes tragedias del caso. La escena hablaba. Sí, las pruebas físicas hablaban. Sí, pero alrededor empezó a imponerse otra narrativa. Una mucho menos atenta a lo que decían el cuerpo y el lugar, en las primeras fases. Sin embargo, todavía era posible leer la escena con relativa limpieza. Había un trayecto interrumpido, había un cuerpo oculto. Había signos de violencia sexual, había una elección del lugar que sugería conocimiento o hábito. Había, también, una ausencia de móvil económico claro. Todo eso conformaba un cuadro bastante definido. No se trataba de robo, no se trataba de una desaparición voluntaria. No se trataba de una tragedia espontánea entre jóvenes. Había una intención clara de capturar, desplazar, violar y matar. Las primeras pistas empujaban ya hacia un patrón de depredación. Lo que no se sabía aún era quién lo encarnaba. Ese vacío, el vacío del rostro, es el espacio donde el miedo social tiende a desbordarse, porque cuando la escena del crimen sugiere un depredador y no un conflicto entre conocidos, la comunidad empieza a mirar de otra manera cada trayecto, cada camino. Cada noche, la muerte de Rocio contaminó los alrededores con una sospecha nueva. De repente, los pinares ya no eran solo pinares. Las sendas ya no eran solo rutas. La distancia corta entre una casa y otra ya no era del todo inocente. Y eso forma parte también de la escena del crimen, aunque no salga en los informes. El lugar cambia para siempre cuando se sabe lo que ocurrió allí. Pero el caso no quedó fijado del todo con la escena de Rocio.
Durante un tiempo, el país creyó haber encontrado una explicación suficiente en otra parte. Ahí es donde esta historia se vuelve especialmente amarga, porque las primeras pistas físicas apuntaban hacia una violencia sexual depredadora. Y sin embargo, la investigación pública, la conversación mediática y finalmente la acusación se desviaron hacia una hipótesis que terminaba encallando mejor con prejuicios y con relaciones íntimas tensas que con la lógica material del crimen. Esa desviación no borra la importancia de la escena de Rocio, pero sí la ensombrece. Convierte el primer escenario del crimen en un lugar donde la verdad estaba parcialmente presente y, aún así, no fue escuchada del todo. El granjero legó con Sonia Caravantes. 4 años después, en agosto de 2003, apareció el cuerpo de otra joven, esta vez cerca de Coen. También en Málaga, y de pronto el pasado se abrió otra vez. Como si el país descubriera que aquello no había terminado ni había sido comprendido. La escena del crimen de Sonia tuvo una función terrible y reveladora. No solo confirmó la existencia de otra víctima, sino que permitió, por fin, leer con claridad el patrón que el caso de Rocio ya contenía. Sonia había desaparecido tras salir de la feria de Coen. Su cuerpo apareció días después en un paraje apartado. De nuevo la joven arrancada del trayecto normal, de nuevo el traslado. De nuevo la agresión sexual, de nuevo el aislamiento del cuerpo en una zona poco transitada. Y entonces las escenas empezaron a hablarse entre sí. Esta es una de las cosas más duras en la investigación de crímenes seriados o vinculados por autor. A veces una escena no termina de ser comprendida hasta que aparece otra, no porque la primera no tuviera verdad, sino porque faltaba una segunda para que esa verdad adquiriera patrón. Con Sonia, la lectura se hizo brutalmente nítida. Había una continuidad. Había una manera de elegir. Había un mismo tipo de espacio. Había una misma lógica de depredación sobre jóvenes vulnerables en trayectos de regreso o en momentos de exposición. Las primeras pistas del caso de Sonia, por tanto, no solo sirvieron para investigar su asesinato. Sirvieron también para devolver una luz nueva sobre el de Rocio. El ADN fue la pieza decisiva. Pero antes de volverse prueba concluyente ya había un lenguaje en la propia escena que empujaba en esa dirección. La naturaleza del crimen, la localización del cuerpo, la clase de violencia, la selección de la víctima. Todo ello formaba una constelación que resultaba imposible ignorar. De pronto, el error anterior empezaba a oler de otra manera. Lo que antes se había presentado como un caso cerrado reaparecía como una lectura incompleta o directamente equivocada. La escena de Sonia no era solo la escena de una nueva víctima. Era también una corrección feroz del pasado, una especie de espejo oscuro donde el caso Rocio obligaba a mirarse otra vez. Y eso convirtió el segundo escenario del crimen en una zona de doble dolor. El dolor propio de Sonia y el dolor añadido de entender que la verdad sobre Rocio había tardado demasiado. El lugar donde apareció Sonia tenía esa cualidad de borde rural o semirural que comparten muchos escenarios elegidos por agresores sexuales. No es el centro del mundo, pero tampoco un paraje tan inaccesible que delate una preparación extraordinaria. Es un espacio intermedio, lo bastante apartado como para actuar sin testigos, lo bastante conocido o accesible como para que el agresor se sienta cómodo, lo bastante indiferente como para imaginar que el cuerpo no será encontrado enseguida. Esa geografía vuelve a ser una pista psicológica poderosa. Habla de un autor que se mueve bien en los márgenes, que entiende los juegos del paisaje, que sabe que lugares de noche dejan de pertenecer al control social, y cuando dos escenas distintas, en años distintos, empiezan a revelar esa misma lógica, la investigación ya no puede seguir tratándolas como universos separados. En el caso de Sonia, la evidencia genética permitió finalmente vincular los crímenes con Tony Alexander King, pero antes de que la prueba científica cerrara el círculo, las escenas ya habían empezado a articular una verdad moral. Las dos jóvenes habían sido casadas en el mismo ecosistema de confianza rota.
el sur residencial y de feria, los trayectos de regreso, los espacios de transición, el aislamiento final. Esa repetición es escalofriante porque transforma el paisaje entero en una acusación. Ya no se trata de un crimen singular. Se trata de una metodología del acecho. También hay una diferencia importante entre ambas escenas. La de Rocio nace en un país que todavía no sabe a qué se enfrenta. La de Sonia nace en un país ya atravesado por el caso anterior. Sin embargo, esa segunda escena muestra que el conocimiento parcial o deformado no protege a nadie. Es una de las lecciones más duras del caso. No basta con haber sufrido una tragedia si se ha entendido mal. No basta con llenar tertulias, juicios y portadas si el depredador real sigue fuera. La escena de Sonia, entonces, no solo ofrece pistas forenses, ofrece una revelación moral. La de que una sociedad puede mirar mucho y mirar mal al mismo tiempo. La de que el exceso de relato no siempre se traduce en verdad. Y la de que las víctimas pagan también ese error si uno se queda solo en la materialidad de las escenas. Ya hay suficiente horror, dos jóvenes aladas en parajes apartados, con signos de agresión sexual, alejadas del trayecto normal que debía devolverlas a casa. Pero si además se mira cómo esas escenas dialogan entre sí, el caso adquiere una densidad todavía más trágica. Porque la primera no fue leída del todo hasta que apareció la segunda, y la segunda solo pudo ser comprendida plenamente porque la primera seguía gritando bajo la superficie del error. Las primeras pistas, entonces, no pertenecen solo a los laboratorios, a los forenses o a los agentes que acordonan el terreno. Pertenecen también a esa intuición profunda que deja una escena cuando el mal tiene forma de patrón. En Rocio había ya una gramática del depredador. En Sonia, esa gramática se repitió con una claridad que ya no pudo ser negada. Entre ambas, el país entero tuvo que tragarse la idea más insoportable de todas. Que la verdad había estado allí, escrita en el cuerpo de una joven y en la elección del lugar. Pero no había sido atendida como debía, por eso la parte viva de esta historia no es solo el relato de dos escenas del crimen. Es el relato de cómo los lugares, los cuerpos y las primeras pruebas dijeron una verdad antes de que el resto del mundo quisiera o supiera escucharla. La investigación del caso Waninkoff entró en su fase más oscura mucho antes de encontrar al verdadero asesino, y eso es lo que la vuelve tan perturbadora. Porque en muchos crímenes el callejón sin salida consiste en no tener sospechosos, en perseguir sombras, en golpear puertas equivocadas sin encontrar nada sólido. Aquí no. Aquí el problema fue otro, quizá todavía peor. Se creyó demasiado pronto que ya se tenía un rostro para el horror. Cuando apareció el cuerpo de Rocio y la violencia del crimen se hizo innegable. La necesidad de una explicación se volvió feroz. La familia necesitaba respuestas. La opinión pública necesitaba sentido. La prensa necesitaba una dirección. La policía necesitaba una teoría que ordenara el caos. Hay en esa urgencia. El caso empezó a cerrarse alrededor de una figura que no tardó en absorber todos los miedos, todas las incomodidades y todos los prejuicios disponibles. Dolores Vázquez. Allí nació el verdadero callejón sin salida de esta historia. No en la falta de caminos, sino en el encierro prematuro dentro del camino equivocado. Dolores no era una desconocida en el entorno de Rocio. Había sido pareja sentimental de Alicia Hornos, la madre de la joven, y su figura ya estaba rodeada de una complejidad emocional que el país. El vecindario y buena parte de los medios no sabían ni querían leer con justicia. Tenía un carácter reservado, seco, poco complaciente con las cámaras, con los vecinos y con la expectativa social de feminidad amable que tanto tranquiliza a la opinión pública cuando busca inocentes y culpables. No sonría como se esperaba. No hablaba como se esperaba, no lloraba como se esperaba. No parecía deshecha de la forma sentimentalmente correcta. Y en un país que, a comienzos de los 2000, seguía mirando con una mezcla de morbo,
Prejuicio y hostilidad tosca cualquier forma de diferencia sexual o afectiva. Esa sola rareza bastó para que la sospecha empezara a posarse sobre ella como una película pegajosa. La investigación policial y judicial no nació sola de la nada, nació dentro de ese ambiente. A eso importa mucho, porque una investigación puede arrastrar sesgos aunque se vista de objetividad. Puede comenzar a leer los gestos de una persona no como simples rasgos de carácter, sino como indicios de monstruosidad. Si el clima social que la rodea ya ha decidido que allí hay algo turbio, y eso fue exactamente lo que pasó. Dolores resultaba incómoda, y esa incomodidad se convirtió poco a poco en material acusatorio no siempre explícito, pero sí profundamente eficaz. Las primeras hipótesis alrededor de ella se apoyaron en una mezcla peligrosa de cercanía con la víctima, posible resentimiento emocional, rareza de carácter y una atmósfera de sospecha alimentada sin descanso por el relato mediático. Como en tantos casos donde la emoción va por delante de la prueba, la lógica era casi instintiva. Si el crimen ha golpeado tan cerca, si la víctima era una chica joven, si la vida familiar o afectiva del entorno no es completamente transparente para el ojo del público, entonces el asesino debe de estar allí. Why así, antes incluso de que la causa madurara de verdad. Dolores empezó a ser observada no como una persona a la que había que investigar con rigor, sino como una respuesta narrativa. Y cuando una investigación encuentra una respuesta narrativa demasiado pronto, corre el riesgo de enamorarse de ella. El caso se fue llenando entonces de interpretaciones más que de certezas. Cada gesto de Dolores pesaba más de lo que debía. Cada silencio parecía significar demasiado. Cada detalle de su biografía se leía dentro de un marco ya torcido. La falta de simpatía pública empezó a funcionar como sustituto de la prueba. El país entero se asomó a esa figura dura. Poco maternal, poco empática en apariencia. Ahí encontró un recipiente perfecto para sus fantasías más rápidas. Una mujer fría. Una expareja de la madre. Una lesbiana visible o, al menos, no disimulada en un contexto social aún muy cargado de prejuicio. Una persona que no encajaba en la sentimentalidad popular. Todo eso se mezcló en una especie de cóctel tóxico que empujó el caso hacia un lugar muy concreto. El de la culpabilidad casi intuitiva, la investigación. Entretanto, se fue quedando en círculo alrededor de esa intuición. Y ese fue el error central, porque cuanto más se consolida una hipótesis emocional, más difícil se vuelve escuchar lo que las pruebas realmente están diciendo. Uno de los problemas más serios de esta etapa fue precisamente la naturaleza del crimen. La esquina de Rocio hablaba, desde el principio, de una violencia sexual depredadora, de una captura en trayecto, de una agresión ejercida en un lugar apartado y de una ocultación del cuerpo, es decir, hablaba de un agresor con un patrón que, mirado fríamente, no encajaba bien con la teoría construida alrededor de Dolores, pero en lugar de permitir que esa fricción abriera una línea distinta, el caso empezó a forzar la realidad para que encallara dentro del personaje ya señalado. Allí se ve con claridad cómo funciona un callejón sin salida en una investigación contaminada por el prejuicio. No se trata de que falten datos, sino de que los datos son obligados a obedecer la teoría dominante. Se buscaron móviles emocionales, se exageró el peso de ciertas relaciones. Se interpretaron comportamientos ambiguos como pruebas de una maldad esencial. Mientras tanto, el verdadero autor seguía fuera del foco. Hay una clase particular de tragedia cuando una causa judicial se desvía así. Porque no solo sufre la persona acusada erróneamente, también sufre la verdad. Y la verdad, cuando se retrasa, deja huecos por donde puede volver a entrar el horror, pero todavía no estamos allí. Todavía estamos en la fase en que el caso parece dirigirse con firmeza hacia Dolores Vázquez. La prensa hizo el resto. Cada crimen muy mediático genera un relato paralelo, y pocas veces ese relato paralelo fue tan agresivo y tan determinante como en este.
Dolores fue expuesta una y otra vez bajo una luz que no buscaba comprender, sino fijar una imagen. El público recibió una figura ya preformateada, distante, masculina en sus modales a ojos del prejuicio, fría, incómoda, celosa. Capaz, no hacen falta grandes pruebas para que una parte del país sintiera que la historia ya estaba quebrada. Ese sentimiento, que en apariencia tranquiliza, fue en realidad una forma de ceguera, porque cuando la sociedad cree demasiado pronto en una culpabilidad, todo lo que no encaja deja de importar, la investigación. Por supuesto, no era solo prensa, pero tampoco vivía al margen de esa presión. Cada error se hacía más fácil dentro de una atmósfera donde el sospechoso ya ha sido culturalmente elegido. La faz de los sospechosos en el caso Waninkoff estuvo marcada por esa presión continua. Lo decisivo no era solamente lo que la policía encontraba, sino lo que creía estar encontrando. Y esa creencia estaba ya modelada por un relato que beneficiaba enormemente la identificación de Dolores como autora. No había ADN concluyente. No había una escena que la colocara materialmente en el lugar del crimen. No había una estructura sólida de agresor sexual en serie o de depredador reconocible alrededor de ella. Lo que había era un mosaico de indicios débiles, suposiciones, perfiles psicológicos improvisados y una confianza casi supersticiosa en que la clave debía de estar en el entorno íntimo de la víctima. Este es el punto exacto donde la investigación se convierte en callejón sin salida, porque deja de preguntarse qué tipo de autor produjo esa violencia y empieza a preguntarse cómo hacer que esa violencia encalle en la persona ya sospechada. El juicio contra Dolores, antes incluso de celebrarse, fue precedido por una condena sentimental del país, y eso hizo que cualquier prudencia pareciera cobardía. Cualquier duda pareciera traición a la familia de Rocio. Cualquier petición de rigor se interpretara como frialdad ante el dolor. El caso había sido capturado por una necesidad de cierre tan intensa que ya casi nadie podía aceptar la posibilidad de que la historia estuviera mal contada. En esa fase, ¿la investigación caminó? Sí. Pero lo hizo dentro de una habitación cuyos muebles ya habían sido colocados de antemano. La sentencia condenatoria que legó después no cerró el caso moralmente. Y ese falso cierre es, de hecho, el corazón del callejón sin salida, porque permitió al país creer que ya no tenía que buscar más. Que el asesino estaba en prisión, que la historia, por horrible que fuera, ya tenía una forma fija. Que el depredador pertenecía a una categoría emocionalmente cómoda, la mujer agria, posesiva, resentida, distinta. Esa comodidad fue la coartada perfecta para el verdadero autor. Mientras tanto, en otro plano, la verdadera lógica del crimen seguía sin encontrar respuesta. Agredida sexualmente, asesinada y ocultada en un pinar. Pero el sistema, la prensa y una parte enorme del público habían dejado de escuchar esa petición. Hoy entonces pasó el tiempo. Ese es quizá el elemento más cruel de toda esta parte de la historia, el tiempo. Los años, la falsa sensación de asunto resuelto. Dolores Vázquez encarcelada, el país convencido de que había pasado por una tragedia y había salido de ella con una culpable clara. Pero la verdad no estaba cerrada, solo estaba apartada. Y cuando una verdad se aparta, no desaparece. Espera, a veces espera de la forma más terrible posible. Espera bajo la piel de otro crimen. Sonia Caravantes desapareció en agosto de 2003. Tenía 17 años, había salido a la feria de Coen. Su ausencia abrió de inmediato una grieta que olía demasiado al pasado. Otra joven. Otro sur. Otro regreso interrumpido. Otra noche tragándose a una muchacha. La investigación de este segundo caso comenzó con una ventaja terrible. El miedo previo ya existía. La gente reconoció enseguida la forma del espanto. Lo que aún no sabía era hasta qué punto esa forma iba a reescribir por completo el caso Waninkoff. Cuando apareció el cuerpo de Sonia,
la posibilidad de un depredador sexual itinerante, repetitivo. Ajeno a la teoría doméstica de Dolores, dejó de ser una intuición marginal y empezó a ganar una densidad insoportable. De pronto, lo que antes se había interpretado en clave de conflicto íntimo podía leerse de otra manera. No ya como un crimen singular nacido del resentimiento, sino como una repetición. Y la repetición es una clave devastadora en criminología, porque reordena el mapa entero. La investigación sobre Sonia avanzó con una dirección distinta. El ADN se convirtió en el centro. Ya no bastaba la construcción psicológica, ni el rumor, ni el personaje fácil de condenar en los medios. Había una prueba biológica. Había una firma del cuerpo, y esa firma empezó a conducir hacia un hombre. Tony Alexander King. El avance fue brutal en su claridad. Porque, al comparar muestras y al analizar el nuevo crimen, se descubrió que la esquina de Sonia y la de Rocio estaban unidas por el mismo rastro biológico. De pronto, el callejón se abrió, pero no hacia una salida luminosa, sino hacia una vergüenza enorme. La